Los invitamos a participar en esta Santa Eucaristía. En este momento, el cielo baja sobre esta tierra y el Señor nos reúne en torno a su mesa para alimentarnos con su palabra y su cuerpo. Vivamos con gratitud este encuentro sagrado. Cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestra vida la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor, la alegre presencia del Señor. Queridos hermanos y hermanas, tengan todos ustedes un feliz día en el Señor. Buenos días, Padre. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo el Señor, el Maestro, aquel que elige, llama, prepara, forma en su escuela y luego envía, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar este pasaje del Evangelio tomado de Mateo, donde Jesús, después de haber elegido, haber llamado, haber formado en su escuela a sus discípulos, los envía. Hoy vamos a tener esa oportunidad de escuchar en labios de Jesús cómo los envía. Los envía precisamente a anunciar el reino de Dios, que es la victoria del bien sobre el mal. Ese es el reinado de Dios, que Dios reine en el corazón de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros pueda expulsar, arrojar el mal que puede haber en el corazón de cada uno y que necesita ese corazón nuevo, especial, para que reine el Señor. Ese es el envío misionero al que los discípulos se convierten en apóstoles enviados y van al mundo entero a proclamar el Evangelio. Hermanos, vamos a pedirle perdón al Señor, porque en muchos momentos embotados, ocupados, preocupados, llenos de muchas cosas, actividades, la mente llena de distracciones, no escuchamos la voz del Maestro, que pasa por nuestra vida y nos llama por nuestro nombre. Pidamos perdón al Señor por todo aquello que nos distrae y nos aparta del amor de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros
piedad, Señor. Violentimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre. Tú perdónanos, por favor, de nosotros piedad, Señor. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Oseas. Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos, multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante, así pues pagarán. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán, no tenemos rey, porque no tuvimos temor del Señor. Y el rey, ¿qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas, cúbrannos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Siembren con justicia, recojan con amor, pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor hasta que vengan y haga llover sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen continuamente el rostro del Señor. Busquen continuamente el rostro del Señor. Canten al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Busquen continuamente el rostro del Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Busquen continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Busquen continuamente el rostro del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo,
Simón, el de Caná de Galilea, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino, más bien, vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Y vayan y proclamen que el reino de los cielos ha llegado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Mateo, en su lógica, nos coloca en el capítulo 10 este envío misionero, para darnos a entender que primero los discípulos, estos hombres que hoy se nos describen en el Evangelio, fueron elegidos por Jesús. Aquí comienza todo ese proyecto, ese camino de seguimiento. Primero son elegidos. Primero estuvieron en el pensamiento y en el corazón de Dios. Cada uno de nosotros, antes de ser creado, formado en el vientre de la madre, es querido, pensado por Dios. Salimos de su corazón. Entonces estos hombres, cada uno en su lugar de origen, con su propia historia, fueron elegidos por Jesús. Y no son enviados inmediatamente, son elegidos para que caminen con Él, para que lo sigan, para que vean dónde vive, cómo vive, para que estén al pie de Él. Entonces Mateo ubica este envío después de todo un proceso. Ya inclusive Jesús ha enseñado en muchos lugares, ha hecho muchos signos, prodigios, milagros. Ya ha acontecido el sermón de las bienaventuranzas, donde Jesús presenta ese perfil de todo discípulo, de todo cristiano, el sermón de las bienaventuranzas. Entonces aquí Jesús, ya de ese grupo que lo está siguiendo, que no solamente eran los 12, elige a estos 12 y los llama por su nombre. Y Mateo describe el nombre de cada uno de ellos, para darnos también a entender que Dios nos conoce, nos identifica, por eso nos llama por nuestro nombre. Él nos conoce. No somos una mera casualidad en el camino de seguimiento, somos una elección. Y esta elección es de Dios, que elige y llama. Y después de llamarlos para estar con Él, los va preparando poco a poco para la misión. Y hoy precisamente Mateo nos presenta ese envío misionero, que comienza antes de nombrarlos: vayan a curar enfermedades. Vayan a proclamar que el reino de Dios ya está entre nosotros, ya está cerca, está con nosotros cada vez que le decimos no al mal y aceptamos la luz, el bien que procede de Jesús. El reino de Dios es la victoria de Dios sobre el mal. Y comienza a reinar Dios en mi vida cuando yo lo expulso de mi vida al mal. Cuando yo al mal le digo no, le cierro la puerta, pero le abro la puerta de par en par a Dios. Ese es el reino de Dios, dejar que Dios reine en mi vida, que tome posesión de mi vida. Y para eso necesito estar limpiando, purificando, sacando el mal de mi vida. Ese es el, digamos, comienzo de este envío misionero. Vayan, inclusive con esa autoridad, ese poder, esa eusía de ir y curar enfermos. Enfermos del corazón, de la mente, del cuerpo, con ese poder que proviene de Jesús. Pero vayan en mi nombre. Eso también hay que tenerlo muy claro. Y Jesús lo deja claro a los discípulos. Vayan en mi nombre. No es hacer caprichosamente lo que ustedes quieren. Hay todo un derrotero, una ruta a seguir. Es un camino.
precisamente, que comenzaron ellos desde el día en que Jesús los llamó y los invitó a estar con él. Aquí Mateo deja ver que está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana. Y por eso habla de no ir a otros lugares que no sean Israel. Hay que entender en esa lógica que Mateo hablaba para esos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, que estaban aceptando al Mesías, pero que todavía les costaba entender la universalidad del mensaje. Va a ser posterior, inclusive a los evangelios, y ya lo vamos a ver en las cartas de Pablo, cómo la comunidad se abre al mundo entero, porque se dan cuenta que el mensaje es tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, que no puede quedarse reducido a una región, a una raza. Y se amplía el horizonte. Pero todavía aquí Mateo deja entrever como ese cierto celo, recelo a proclamar el reino de Dios a todos. Todavía se pensaba en esa comunidad judeo-cristiana que la salvación y que el pueblo de Dios se refería solo al Israel geográficamente hablando. Culturalmente hablando, allí en una región. Es después, en esa evolución que va teniendo la misión, la evangelización, que se amplía el rango de acción a todas las gentes. Pero aquí, hermanos, lo más importante es que Jesús a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre, porque antes ya nos ha pensado, antes de ser creados, hemos sido queridos y pensados por Dios. Y cada uno de nosotros es llamado a estar con el Maestro, a estar con el Señor, a conocer cómo vive, dónde vive, sus gestos, sus actitudes, su compasión y su misericordia. Por eso los discípulos que han caminado con él son instituidos apóstoles enviados, pero enviados con una misión especial: anunciar el reino de Dios, que no es otra cosa que anunciar el reino de la misericordia, del amor, del perdón, de la fraternidad. Se deja también ver hoy en el Evangelio cómo Mateo los enumera de dos en dos. No dice que los envió de dos en dos, en Marcos y en Lucas sí, porque aparece también este envío misionero en esos evangelios llamados también sinópticos, Marcos y Lucas. Pero aquí Mateo, que no habla del envío de dos en dos, lo deja ver a la hora de enunciarlos. Los nombra de dos en dos, para decirnos también a nosotros que la misión es para todos y que todos nos debemos sentir hermanos en esa tarea. Ojalá tuviéramos esa pasión, sintiéramos esa pasión de anunciar al Señor, no de anunciarnos a nosotros mismos. Pablo lo deja ver en una de sus cartas. Anunciar el Evangelio no es motivo de vanagloria. Es un deber, un impulso, una pasión, más aún, una fuerza que viene desde dentro y me impulsa a proclamar, a su vez, la experiencia que yo he tenido del Señor. Hermanos, cada uno de nosotros está invitado, en primer lugar, a escuchar la voz del Maestro que pasa por nuestra vida y nos llama, para estar con Él, aprender de Él, dejarnos nutrir de su vida, de su palabra, para que esa experiencia que tengamos con Él seamos capaces de anunciarla al mundo entero. Que así sea. Que así sea. Para hacer el pan, un solo
la iglesia se une para la oración. Ante tu altar, Señor, entiendo mi vocación. Debo sacrificar la vida por mi hermano. Ante tu altar, Señor, entiendo mi vocación. Debo sacrificar la vida por mi hermano. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, Dios rico en bondad y misericordia, porque ofreces a tus hijos oportunidades nuevas y maravillosas para que vuelvan a ti y se conviertan de corazón. Por este amor tan grande te damos gracias. Y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad, diciendo sin cesar. Hosanna, los ángeles cantan, Hosanna, 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 cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, los ángeles cantan, Hosanna, Hosanna, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con estos dones, con la efusión de tu Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Oramos por el Papa León, por nuestro obispo Germán y todos los pastores que con amor cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección en la caridad. Recuerda con amor y misericordia a nuestros familiares y amigos difuntos. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Un abrazo, un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso quien lo recibe a Él. Amén. Se observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz. Si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz.
¿dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser feliz. Sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser feliz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Hermanos, pensemos en algo que es también esencial en el camino de seguimiento de Jesús. Jesús nos llama a hombres perfectos, llama a hombres frágiles, débiles, imperfectos, pecadores. Incluso se nos deja ver en el Evangelio que Mateo coloca a Judas al que entregó, al que traicionó a Jesús. No es que Jesús se haya equivocado al elegir a cada uno de ellos. Pedro, inclusive, lleno de miedo, negó al Señor. Algunos, inclusive, en algún momento sintieron el deseo de retirarse, de irse, dejar al Señor. Pedro, inclusive, antes de llegar a Roma para su martirio, se quería devolver. Llama a hombres y mujeres, pero nos llama por amor. Y por amor precisamente porque nos conoce. Ahí es donde está la esencia de ese llamado. Nos llama por amor. Y nos llama con debilidades y fortalezas. Vas a ver inclusive que Jesús entiende que en algunos momentos se va a tropezar, se va a caer. El camino es pedregoso, es un camino difícil, pero de la mano del Señor se puede lograr. De esas imperfecciones hace maravillas. Pensemos en eso precisamente. El Señor nos llama, nos elige porque nos ama. Y nos ama precisamente porque nos conoce en profundidad. Y nos envía para dar testimonio del amor de Dios. Y una de las maneras más grandes de dar testimonio es la vida fraterna. Miren cómo se aman. Aparece esa frase en los Hechos de los Apóstoles. Era el signo por excelencia, la fraternidad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en el camino de seguimiento, a seguirlo y amarlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Para todos, un feliz día en el Señor. Muchas gracias, Padre. Tomarme a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar